Pues volvemos de la publicidad y retomamos la sección Noticias de Actualidad con Enrique Ferradá. Enrique, coméntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a seguir con los Top Instagram 2015, con los 10 lugares más fotografiados del mundo en Instagram. Y ya vimos en periodos pasados, en programas pasados, vimos Times Square, vimos la Torre Eiffel y vimos la Torre de Londres. Y hoy toca el número 4, ¿no? Hoy toca el número 4, hoy toca la Plaza Roja de Moscú. Cuyo nombre vemos que no tiene origen en el color, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que se trata de una plaza que es roja por los edificios. Es la primera vez que en Rusia se empleaba en los edificios nobles el ladrillo, pero realmente el nombre de roja no tiene que ver ni con el color de la plaza, ni tiene que ver tampoco con el hecho de que evidentemente Moscú fue la capital de la Unión Soviética y el color rojo pues se asocia al comunismo. El color rojo viene en realidad es una transliteración porque rojo en ruso es Krasnaya y antes Krasnaya significaba bonito. Realmente viene de cómo designaban a la Catedral de San Basilio, que tenemos ahí en la imagen a la izquierda, que empezaron a llamarla la iglesia o la Catedral Bonita, y se asoció a la plaza Bonita y de ahí a Plaza Roja. Además se dice, Enrique, que esta plaza es como el centro de Rusia, ¿no? Pues sí, porque realmente la Plaza Roja está muy asociada al Kremlin, que es el centro, el neurálgico del poder ruso, y de allí surgen parten todas las calles de Moscú, y esas calles finalmente se convierten en avenidas y en las autopistas, las carreteras, las vías que llevan a todo el imperio. Se puede decir que en Rusia todos los caminos conducen a la Plaza Roja. De hecho, la Plaza Roja en principio era simplemente, no era una plaza, era uno de los laterales del Kremlin. El Kremlin tiene 3 lados, 2 lados estaban protegidos, bueno, Kremlin, que en ruso significa ciudadela, era la ciudadela, el castillo, la ciudad amurallada de la capital rusa, de Moscú, donde estaba el gobierno ruso, donde vivían los zares, los emperadores y su corte. Y decimos que tenía forma triangular, 2 de las partes estaban protegidas por ríos, uno por el río Moscova, la otra parte por el río Neglinaya, y esta era la parte donde no había un río que lo protegiese. Entonces, cuando terminaron de construir la última versión del Kremlin, a finales del siglo XVI, los arquitectos italianos pues convencieron a Iván el Terrible que limpiase toda la zona de casas pues para una mejor defensa. Ahí se creó la plaza. A continuación empezaron a realizarse construcciones. Ahí tenemos una imagen de la plaza en el siglo XVII, ya con la Catedral de San Basilio, que es del siglo XVI. Aquí ya lo tenemos en el siglo XVIII. Vemos la Catedral de San Basilio al fondo, el Kremlin y la Puerta del Salvador a la derecha, y se convirtió en una plaza donde se empezó, como estaba despejada, donde se empezó a comerciar. Se empezaron a construir comercios de madera y después se sustituyó por un enorme comercio de piedra que vemos ahora en la parte izquierda de piedra, y así la Plaza Roja se convirtió en el centro, no solo en el centro geográfico, en el centro del poder, sino también en el centro comercial del imperio ruso. No solo, hemos dicho, comercial y político, sino también incluso religioso. La manifestación religiosa más importante en Moscú en aquella época, en la época de los zares, era lo que era el Domingo de Ramos, y era una procesión donde procesionaba el Papa de la Iglesia Ortodoxa rusa en un asno, como vemos en este cuadro, y guiando el asno el zar. Procesionaban, salían del Kremlin y llegaban hasta la Catedral de San Basilio. Pero Enrique, hoy no vamos a hablar solo, ¿no?, de la Plaza Roja. No vamos a hablar solo de la Plaza Roja, sino que vamos a hablar de todos los monumentos que están asociados a la Plaza Roja, y realmente una de las razones por la que esta es una de las monumentos más fotografiados del mundo. Entre esos monumentos tenemos en primer lugar, bueno, vamos a ver los distintos monumentos. Aquí tenemos una foto aérea de la Plaza Roja. Tenemos arriba lo que es el Kremlin. Tenemos aquí a la derecha, tenemos el Palacio, el Museo Estatal de la Historia. A la izquierda la Catedral de San Basilio. Junto a la muralla el Mausoleo de Lenin, y al otro lado de la muralla lo que era el centro comercial más grande del mundo, que era la sede central de las tiendas
las tiendas GU. Bueno, pues vamos a empezar con el Kremlin. Bueno, aquí tenemos el Kremlin, tenemos la parte de la muralla que da al río Moscú. Tenemos aquí el Palacio de los Zares, el palacio principal del Kremlin. Tenemos ahí pues una de las catedrales que están en el Kremlin, porque en el Kremlin, que era el centro del poder ruso, la ciudadela, pues terminó por cubrirse de palacios bueno, aquí tenemos una vista aérea del Kremlin. Aquí vemos, en la parte baja está el río Moscú, que todavía existe. En la parte alta estaba el río Neglinilla, ahora está soterrado. Y al fondo pues está la Plaza Roja, la antigua parte de tierra. Decía que en el Kremlin, la ciudadela, el centro del poder ruso, tenemos pues palacios como ellos, entre ellos el primero, el Gran Palacio del Kremlin. Es un palacio enorme de 125 metros de fachada. Aquí podemos ver, en realidad parece que tiene 3 plantas, pero tiene tan solo 2. La planta alta tiene 2 hileras de ventanas, y es un palacio que es enorme por fuera y es enorme por dentro. Ahí tenemos, por ejemplo, el Salón de la Orden de San Jorge. Es un salón que mide 60 metros de largo por 20 de ancho y 17 de alto. Ahí cabe pues cualquier iglesia que podamos conocer. Tenemos el Salón de la Orden de San Andrés, el Salón de la Orden de Alejandro Nevsky, el Salón de la Orden de San Vladimir, todos salones enormes que venían a dar una idea del poder de los zares rusos. Pero como decíamos antes, Enrique, no es el único palacio del Kremlin, ¿no? No es el único, hay algunos más, pero que están asociados al Gran Palacio del Kremlin. Por ejemplo, tenemos el Palacio de las Facetas, el palacio más antiguo que se conserva del Kremlin. Aquí tenemos una vista interior de uno de sus pilares, o el Palacio de los Terems. Aquí tenemos un grabado del Palacio de los Terems en el siglo XVIII. Aquí tenemos el interior del Palacio de los Terems, la sala o el Salón del Trono, otra visión de la Sala del Trono, una columna de la Sala del Trono, y aquí incluso pues una cama con su dosel, ¿no? Una cama de los emperadores. Pero tampoco es que solo haya palacios en el Kremlin, ¿no? No, hay palacios y hay más edificios. Hay un arsenal, y hay catedrales. Y no solo una. Está la primera de ellas, la Catedral de la Asunción de la Virgen, que es de finales del siglo XV, se convirtió en la catedral central del Imperio Ruso, pero después se construyeron pues la Catedral de la Anunciación. La Catedral del Arcángel Miguel es la más grande, y es en esa catedral donde están enterrados los zares rusos. Aquí tenemos el interior, bueno, cubierto de iconos, ¿no? Muchísimas catedrales, ¿no? Por lo tanto. Muchísimas catedrales en el Kremlin, y además todas juntas. De hecho, hay lo que se llama la Plaza de las Catedrales, donde están todas las catedrales. También vemos ahí el Gran Palacio del Kremlin. Bueno, y no solo hay catedrales, hay también iglesias. Tenemos en el mismo Kremlin. No le bastaba con las 3 catedrales, sino que tienen iglesias como la de los 12 apóstoles, aquí la tenemos, o la iglesia de la deposición del manto de la Virgen. Bueno, y como curiosidad, después en el Kremlin también está el cañón más grande del mundo, de la antigüedad. Es un cañón que dispara balas de 1 metro de diámetro. El cañón pesa 38 toneladas. Nunca se ha disparado. Cuando Napoleón llegó a Moscú quiso llevárselo, pero no podía, pesaba 38 toneladas. Y no solo el cañón del zar, a los rusos tiene un especial apego por las cosas enormes. Está también lo que se llama la campana del zar. En realidad es la tercera campana del zar. La primera la colocaron en la torre o el campanario de Iván el Grande, pesaba 18 toneladas. Cuando se incendió, porque era de madera, en 1600 la sustituyeron, pretendieron sustituirla por una más grande todavía, de 100 toneladas. Esa campana no llegó a tocarse nunca, ni a colocarse en el campanario, porque era muy pesada. De hecho, casi no dio tiempo porque en otro incendio se estropeó, y entonces decidieron hacer otra, pero ya del doble. Esta es una campana de 200 toneladas. Evidentemente no pudieron subirla al campanario, también un incendio se estropeó, se le rompió un trozo, ese trocito que tenemos ahí pesa 10 toneladas, y es como podemos ver, comparándolo con las personas, pues una campana enorme, una campana que mide 6 metros de diámetro por 6 metros y medio de alto, y en realidad pues se ha convertido ahora en sí mismo en una capilla. Y finalmente, por terminar con el Kremlin, tenemos el que ya hemos mencionado, el campanario Iván el Grande, que es un campanario que tiene 21 campanas y que sirve pues para amenazar del peligro. Se supone que cuando algún peligro pues aceche a Moscú o a Rusia, las 21 campanas tocarán. Otro elemento importante y reconocible del Kremlin son sus murallas, Enrique. Exactamente, es una ciudadela, una ciudad amurallada, y aquí tenemos en su esplendor, son 2,5 kilómetros de muralla con 19 grandes torres. Aquí tenemos la parte que da al río.
Aquí tenemos otra parte, esa misma parte que da al río. Otra foto, al fondo tenemos la iglesia de San Salvador, que es la catedral ortodoxa más grande del mundo. No vamos a hablar de ella porque no está asociada a la Plaza Roja, pero también es digna de mencionar. Y hemos dicho que tiene 19 grandes torres y puertas, entre ellos la torre de Constantino y Elena, o la más famosa de todas, la torre del Salvador, que va a dar a la propia Plaza Roja, con el reloj que se llama el reloj del Kremlin. Esta es una foto desde el interior del Kremlin, la anterior era desde el exterior, y aquí pues lo tenemos en invierno, ¿no? Una foto típica de Moscú en invierno nevado. Pero una curiosidad respecto a las murallas es que en las murallas hay enterramientos. En la época de la Revolución Rusa empezaron a hacer enterramientos primero al pie de la muralla y después en la muralla. Podemos ver que en la muralla hay una serie de lápidas que corresponden a distintos personajes, y los más importantes están a los pies de la muralla. Ahí tenemos pues la tumba de Suslov, de Stalin, de Kalinin, de Dzerzhinsky y de Brezhnev. El de Andropov no se ve porque lo tapa el árbol. Aquí tenemos pues otra imagen, otra visión de las tumbas de Stalin y Suslov. También se puede visitar, Enrique, el mausoleo de Lenin, que es la tumba más famosa en la Plaza Roja, ¿no? Y en sí mismo es un icono y algo digno de visitar. Ahí tenemos el mausoleo de Lenin. Primero fue de madera, ahí lo tenemos de madera, y después la construyeron de material, ahí lo tenemos a los pies de la Plaza Roja. Dentro pues lo que tenemos es el cadáver momificado de Vladimir Lenin, que todavía se sigue visitando y sigue siendo un referente para la izquierda, ¿no? Y para el comunismo mundial. Y también, bueno, la Plaza Roja podemos decir que siempre ha estado relacionada con manifestaciones políticas. Pues sí, con manifestaciones, vimos antes con manifestaciones religiosas y también manifestaciones políticas. Y eso no solo en la época de la Unión Soviética, sino incluso antes. Antes de eso, pues evidentemente era el núcleo del poder. Había manifestaciones como la que hemos hablado de la procesión del Domingo de Ramos, fuera, en la Plaza Roja, pero generalmente eran dentro, en el Kremlin. Aquí tenemos un desfile dentro del Kremlin en la época zarista. En la época de la Unión Soviética, después de la Revolución Rusa, pues los desfiles empezaron a hacerse fuera, de cara al pueblo. Aquí tenemos pues un desfile en los años 30, otra foto del desfile. Aquí tenemos pues Stalin contemplando el desfile en la terraza del mausoleo de Lenin. Aquí ya lo tenemos en los años... Esta es en el año 77, el aniversario el 60 aniversario de la Revolución Rusa, se continuó con ello. Aquí tenemos ya en los años 80, y una cosa curiosa que quiero que observemos, y es que vemos el edificio del fondo, que después hablaremos de él, es el Museo Estatal de la Historia, y vemos que al lado hay un espacio que es por donde están entrando los soldados. Aquí podemos verlo también, por donde entran, en este caso, los tanques, y ahí había algo. Había algo y ha vuelto a haber algo, porque si vemos el último desfile, el desfile del 70 aniversario del Día de la Victoria, 70 años hace que la Unión Soviética derrotó a Hitler, al nazismo, vemos que en el lugar de aquel espacio lo que hay es algo. Ese algo es lo que se llama la Puerta y la Capilla Ibérica, también se llamada Puerta y Capilla de la Resurrección, porque es la puerta que comunica la Plaza Roja con la Plaza de la Resurrección. Un nombre muy curioso, ¿no? Muy curioso, Enrique, como la península ibérica. Como la península ibérica, realmente. ¿Por qué? Pues porque existía en la época antigua y en la Edad Media existía en el Cáucaso una zona que se llama Iberia, y corresponde con la actual Georgia. Viene de cómo los armenios llamaban a los georgianos Sever, la S se convirtió en H y se convirtieron en los Iber. ¿Y los Iber dónde viven? En Iberia, ¿no? Entonces, pues tenemos una Iberia o una península ibérica por el río Iber, que es la nuestra, y tenemos también en la época antigua una Iberia, que era en la zona del Cáucaso. Bueno, como decía, la puerta de Iberia existía en la época de los zares, ahí lo tenemos, y en la época soviética, pues decidieron, aquí es cuando empiezan a derribarlo, decidieron derribarla pues para que pudieran pasar los soldados y los tanques en los desfiles. Ahí la tenemos ya reconstruida. Una vez que cayó la Unión Soviética, pues la reconstruyeron. ¿Cómo reconstruyeron otro edificio que también existía allí al lado de la Puerta Ibérica, que era la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, que vemos en la parte derecha? Esa catedral, que fue construida pues en conmemoración de la derrota de los polacos y lituanos que habían invadido Rusia, el Imperio Ruso y Moscú en 1600, pues cuando le derrotaron, en conmemoración y en agradecimiento, pues le dedicaron esa catedral. En la época soviética, pues en la época soviética se decidió
liberar a Moscú de las iglesias y derribaron prácticamente todas las iglesias. Bueno, afortunadamente esta iglesia, después de la caída del Imperio Ruso, pues la han vuelto a reconstruir. Aquí tenemos, pues, a pesar de que la han reconstruido, sigue habiendo acontecimientos y manifestaciones políticas y públicas en la Plaza Roja. Aquí tenemos el último desfile, hemos dicho, el desfile pues de hace unos meses, del aniversario de la caída del nazismo, de la caída de Hitler. Y otro acontecimiento político importante también fue la llegada de Matías Rus. Matías Rus era un joven de 19 años, hoy por cierto cumple 48 años, era un joven de 19 años que aterrizó en la Plaza Roja en plena Glasnost con Gorbachov en 1987 y eso pues provocó un terremoto político en la Unión Soviética. ¿Cómo era posible que alguien pudiese haber llegado al centro de Moscú, ¿no? Esa avioneta pues ahora está en el Museo Tecnológico y Aeronáutico de Alemania. Bueno, y ahora vamos a ir a la última de las catedrales que vamos a ver hoy, que es quizá la más bonita, ¿no? Que es la Catedral de San Basilio. Sí, que es conocida, ¿no?, como la catedral más bonita del mundo. Exactamente, hay quien considera que esa catedral es la catedral más bonita del mundo. Bueno, se habla de la catedral y en realidad no es una catedral, es un conjunto de 10 iglesias, de 9 iglesias. ¿Cómo fue eso? Pues que cuando Iván el Terrible se propuso la conquista del Kanato de la Horda de Oro, de Kazán, cada vez que tenía una victoria, erigió una iglesia en la Plaza Roja. Tuvo 7 victorias, erigió 7 iglesias, entonces decidió unir las 7 iglesias, en realidad son muy pequeñitas, serían como 7 capillas, en una sola construcción con una nave central. En realidad lo que hicieron fueron 8 iglesias para darle tener una estética pues mucho más simétrica. Así que podemos ver en la parte de arriba pues que son 8 pequeñas iglesias, cada una con su torre, y en el centro una iglesia central. Aquí la vemos en invierno, nevada. En la parte derecha vemos la torre está aparte, es un edificio aparte. Aquí tenemos una foto de la torre, así que tenemos un edificio que son como 9 capillas y una torre aparte. En realidad son 10 capillas. Esta catedral, cuando se construyó, se llamó, o se sigue llamando, la Catedral del Manto de la Virgen, pero a continuación, unos años después, se le añadió una capilla, la capilla de San Basilio. Y al final nos hemos encontrado que esa pequeña capilla, que es esa pequeña cúpula que vemos ahí, se ha convertido en el nombre o en la que da nombre a toda la construcción, ¿no? Se llama la Catedral de San Basilio. Ahí lo vemos, la pequeña capillita allí en el extremo izquierdo es la que está dando nombre a toda esa construcción donde hay 10, en realidad son 10 capillas o 10 iglesias. No solo es característica o su forma, realmente su arquitectura es única en el mundo. Nunca antes que ella, ni contemporánea a ella, ni después que ella, se ha hecho una iglesia con esta arquitectura. Hay discusiones, ha habido siempre discusiones, hay y habrá sobre cuál es la influencia, de dónde salió la idea para hacer una catedral, una construcción religiosa como esa, que si fueron italianos, que si fue el Renacimiento, que si fue influencia bizantina, influencia oriental, si fueron los alemanes. Incluso hay quien dice que es una copia o tiene influencias de la gran mezquita de Kazán, que fue conquistada y destruida cuando la conquistaron los rusos de la Horda de Oro, de los tártaros de la Horda de Oro, pero no se sabe realmente cuál es el origen. Pero no solo la construcción externa o la forma externa, sino también la parte interna, ¿no? Totalmente policromada, ahí la vemos, todas las paredes y el techo policromado, y lo más importante evidentemente es las cúpulas, ¿no? Pues evidentemente hay 10 cúpulas y todo el artesonado y toda la decoración está totalmente recargada y, fíjate, totalmente recargada, no hay un hueco libre y además las puertas son 10 capillas y hay corredores y puertas entre ellos. Las puertas insignias pues son, como verás, son obras de arte. Y este monumento que estamos viendo ahora es el que veíamos antes, ¿no? En la foto delante de la Catedral de San Basilio. Exactamente, ese es el monumento que veíamos pequeñito delante de la foto de San Basilio, de la Catedral de San Basilio. Es el monumento a Minin y Pozharsky. Minin y Pozharsky fueron los que lideraron la revuelta contra los polacos lituanos en 1600 y en conmemoración a ello pues hicieron una estatua a comienzos del siglo XIX. Es importante porque es la primera estatua conmemorativa rusa. Como digo, se construyó y se inauguró a comienzos del siglo XIX y se colocó en el centro de la Plaza Roja. Aquí tenemos, pues fíjate, incluso en la época de la Revolución Rusa, cómo está, no al lado, porque antes la hemos visto delante de la Catedral de San Basilio, está en el pleno centro. La trasladaron las autoridades soviéticas delante de la Catedral de San Basilio, pues para tener todo el espacio de la Plaza Roja despejado.
vemos que aquí lo que estamos viendo es la Plaza Roja vista desde la iglesia o catedral de San Basilio, con el monumento a Misín delante. Y fíjate que a la izquierda se ve un poquito de las murallas del Kremlin, a la derecha están los grandes almacenes GUM, y al fondo hay un edificio, lo vamos a ver aquí más cerca, más claro, ¿no? Un edificio también rojo, que es el Museo Estatal de la Historia. El Museo Estatal de la Historia fue construido a finales del siglo XIX, todavía en la época zarista, para reflejar toda la historia del Imperio ruso, pero toda la historia rusa desde el comienzo, es decir, desde la época glacial, desde la época de los Mahmud, pasando por toda la historia rusa, todos los pueblos que han pasado por allí hasta llegar al imperio de los zares. Fíjate que en la Plaza Roja, a un lado está el Kremlin, y la sierra por un lado la catedral de San Basilio, y por otro lado consideraron que ese museo era tan importante que había que colocarlo en el sitio más importante de la ciudad, que era cerrando el otro extremo de la Plaza Roja. Bueno, el edificio también lo han hecho de ladrillo, pues evidentemente para que tenga cierta correspondencia con las murallas, que son de ladrillo, que están a un lado, y con la catedral de San Basilio, que también es de ladrillo, que está al otro. Aquí tenemos la parte posterior que da a la Plaza Manez. Y lo importante evidentemente es lo que hay dentro. Ya solo en la entrada, en el hall de entrada, vemos el techo. Fíjate que en el techo está la genealogía de todos los zares rusos. Bueno, aquí tenemos una visión vista desde abajo de quién es hijo de quién o es sobrino de quién y quién es la familia de quién, ¿no? Una manera gráfica, ¿no?, de enterarse y de cuál es la dinastía de los zares rusos. Exactamente, de saber cómo ha sido esa dinastía, ¿no? Pero evidentemente ese es el hall. Después entramos en el museo. El museo tiene millones de ejemplares que evidentemente no se pueden mostrar. De hecho, tiene solo en monedas 1,5 millones de monedas que nos van a mostrar. Tiene todos artefactos rusos que responden a toda la historia de la Rusia. Bueno, desde la época medieval, ahí tenemos pues una armadura, hasta la época moderna. Es un reflejo. Aquí tenemos una sala. Podemos ver una imagen de una sala de ese museo. Aquí tenemos una muñeca rusa, una muñeca de las princesas, de las hijas de los zares del siglo XVIII. Con esta muñeca es con la que jugaban, es de marfil, con la que jugaban las hijas de los zares. Y con eso terminamos el Museo de la Historia y ya nos vamos al último monumento que vamos a ver, que es el centro comercial GUM. Que la foto parece enorme, no sé cómo será, pero ahí parece enorme. Es enorme, es enorme. Es un centro comercial que mide 250 metros de fachada. Ha sido durante muchísimos años el centro comercial más grande del mundo. Aquí podemos verlo en una imagen más cercana. Es enorme, y no solo es enorme, sino que no es un centro comercial como los de ahora. Es un centro comercial que está hecho de mármol. Ahí tenemos unas escaleras, no es un centro comercial como... No hay escaleras mecánicas, ¿no? ¿Por qué? Porque es un centro comercial que tiene 120 años, más de 120 años. Ese es un centro comercial que se construyó también en la época de los zares. Se construyó o se inauguró en 1893. Aquí tenemos una foto en su inauguración. Después, una de las características más importantes es el techo acristalado, que además está diseñado para soportar los inviernos rusos y la nieve que le caiga encima, ¿no? Toneladas de nieve. Y estamos hablando pues que en aquel entonces, finales del siglo XIX, pues fue pues algo que hasta entonces no se había hecho. Se trata de un centro comercial que, como ves, tiene 3 plantas. No solo tiene 1/4 de kilómetro de largo, sino que además tiene 3 plantas. Es un centro comercial que cuando se inauguró tenía ya 1.200 tiendas. Como digo, el centro comercial más grande del mundo durante décadas. En la época soviética pues se convirtió en el principal centro de las tiendas universales, ¿no?, de las tiendas GUM, y cuando acabó la Unión Soviética y volvió el capitalismo, pues se ha convertido en un centro comercial donde están las marcas más caras del mundo, ¿no? Los rusos dicen que esto es un expositor de precios, porque en realidad lo único que ven es precios, pero evidentemente nadie, bueno, o la mayoría no va a comprar lo que hay ahí dentro. Bueno, aquí tenemos el centro comercial de noche, junto a la catedral de San Basilio, pues el centro comercial iluminado, ¿no? En sí mismo también es un centro de peregrinación, ¿no?, por lo que es el edificio, por lo que representa y también pues por lo que hay dentro. Como digo, pues las marcas más importantes del mundo. Pues con esto ya hemos hecho un breve recorrido por Moscú, Enrique. Bueno, en realidad hemos hecho un recorrido por la Plaza Roja. Hemos recorrido la Plaza Roja, esos edificios. Aquí tenemos una imagen de 360 grados, de estas que ahora se llevan tanto. Podemos ver la catedral de San Basilio a la izquierda, podemos ver las murallas del Kremlin.
en el centro, en el centro de las murallas del Kremlin, el mausoleo de Lenin, podemos ver el Museo Estatal, ahí pequeñito la Puerta de Iberia y a la derecha el centro comercial GUM. Pero evidentemente Moscú tiene muchísimas más plazas, muy bonitas, muchísimas más catedrales, palacios y monumentos que visitar. Bueno, aún así, muchísimas gracias por este recorrido por la Plaza Roja. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Pues nos despedimos ya de Enrique Ferradas y continuamos con más Cruce de Caminos.